puedo escuchar los deseos humillados para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy. El día de hoy tengo un mensaje para cada uno de nosotros y es basado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 7. Si me pueden acompañar, también aquí está en pantalla. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice Primera de Samuel 3, versículo 1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente en las visiones. Tomen en cuenta eso. No era como que Dios estaba hablándole todo el tiempo a gente o había visiones, no. Luego continúa diciendo ahí el verso 2. Elí ya se estaba quedando ciego y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Wow, imagínate, él dormía en donde estaba la presencia de Dios. Recuérdense que en ese tiempo la presencia de Dios en una manera simbólica se transportaba en el arca precisamente del pacto, y ahí es donde dormía este jovencito Samuel. Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel. ¿Cuál Señor? Dios. No era común, pero Dios le habla a Samuel, el cual es un niño todavía. Y este respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí, porque Samuel no sabía que era la voz de Dios la que le estaba hablando. Entonces él corrió con el profeta Elí, que estaba ahí. Entonces él va con el sacerdote y va y le pregunta y le dice, y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Versículo 6. Pero una vez más el Señor lo llamó. Esta es la segunda vez. ¿Y cuál Señor? Dios otra vez. Samuel. Y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Y esta es mi oración el día de hoy: que no solamente el poder de su palabra te sea revelado el día de hoy, pero que puedas conocerlo y escuchar a Dios el día de hoy. Y no escuches a Mario, no escuches a esta iglesia, escucha a Dios que nos va a hablar el día de hoy. Padre, mi deseo como tu siervo es que la palabra que tú has, Señor, tenido la intención que cada uno de nosotros recibamos hoy sea poderosa, viva y eficaz, que penetre hasta los tuétanos de nuestro ser, de tal manera que podamos aprender el día de hoy y apliquemos tu palabra para conocerte mejor y mucho más íntimamente. En el nombre poderoso de Jesús, y los que creemos decimos un fuerte amén. ¿Qué declaración tan impactante acabamos de escuchar? Samuel todavía no conocía al Señor. ¿Escucharon bien? Samuel. Y vamos a conocer un poco más de su historia para aquellos que no han escuchado esta historia en detalle. Pero este jovencito desde niño había sido prometido para Dios, aún antes de que su mamá pudiera concebir, que por cierto era estéril. Cuando le pide a Dios que le haga el milagro de que quede encinta, le dice: y si me das un hijo varón, y fue muy específica, dijo: quiero un hombre. Cuando me des este hijo varón, te prometo que será tuyo. Y te voy a ponerlo en el templo constantemente. Pues ahí estaba Samuel en el templo, viviendo con el sacerdote de ese tiempo, Elí. Y entonces empieza a escuchar que Dios le está hablando, pero él no sabe que es Dios. Y cada vez él se levanta y va y pregunta al sacerdote Elí: ¿qué pasó? ¿En qué te puedo servir? Y dice: no, yo no te estoy llamando, vete a dormir. Y vete a dormir. Y así está sucediendo. Samuel vivía en la casa de Dios, en la misma presencia de Dios, y no conocía a Dios. Esto es impresionante, porque vale la pena decir que podemos estar viniendo a la iglesia y cantando y adorando y levantando manos y todavía no conocer a Dios. Nadie dijo amén, pero yo voy a decir amén. Todavía tú puedes leer la Biblia y tú puedes memorizarte versículos y cantar y hacer y todavía no conocer a Dios. Esta observación describe la falta de conocimiento de Dios por parte de Samuel. Casi parece fuera de lugar.
Inimaginable, impensable ni siquiera que alguien como Samuel, a quien se le había prometido el servicio del Señor desde antes de nacer aún, y que ahora se encuentra durmiendo en el tabernáculo cerca del arca de Dios, podría describirse como alguien que no conocía a Dios, no conocía al Señor. En 1 Samuel se nos presenta la historia del padre levita de Samuel, que no hace muchas semanas estuve hablando de los levitas precisamente. Este señor se llamaba Elcana, y el conflicto entre sus dos esposas, porque ¿cuántos saben que siempre que hay dos esposas hay conflicto? Sí, con una, imagínense con dos. Yo sé que el día de hoy mucha gente diría: ay, cómo yo no viví en esos años donde podía tener 1000 mujeres y 3 mujeres y 4. Y yo les voy a aclarar algo. En ese tiempo era permitido, era legal, estaba bien que la gente tuviera 2 o 3 o 4 esposas. Pero lo que sí era muy importante, y aquí es donde algunos se me van a desanimar el día de hoy, es que cada uno de esos hombrecitos que se cree tan valiente y tan macho como para tener más de 1 y 2 y 3 y 4, tenía que mantenerlas de cero a todo. No era como que, no, todo, casa, bolsas, zapatos, carro de último modelo, aunque sea de caballos, pero tenía que haber. Entonces, para poder tener 2 esposas, tenías que no solamente mantener a una al 100, pero a las 2 económicamente. Gente que le limpiara la casa, gente que le venga y le haga las uñas, gente que no, todo. Se pintaban el cabello cada 30 días. Se compraban la plancha de ¿cómo se llama? De cerámica más cara que existe. Se hacían el alazamiento del cabello cada 3 meses. Se posían las pestañas con Nicole cada 15 días indefectiblemente. No, era, o sea que la mayoría de la gente decía: no, con una es suficiente, hermano, ¿para qué 2? Con una es suficiente. Por eso es que, no, y luego imagínense 2 suegras, santo Dios. Pero Elcana tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina se burló de Ana porque no había podido quedar embarazada, y es Ana precisamente la mamá de Samuel. Pero un día, después de una comida, de un sacrificio en Silo, Ana se fue al tabernáculo, precisamente donde ahora está viviendo su hijo Samuel, pero en ese momento no existía. Va y entra y dice: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Y él le dice y empieza a orar. Y en 1 Samuel capítulo 1 versículo 11 dice: entonces hizo este voto, una promesa con Dios: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. Ojo, nunca le hagas promesas a Dios que no vas a cumplir. Es mejor no hacer promesas si no las vas a cumplir. Pero esta mujer le hizo una promesa y la cumplió. Ahí a la entrada del tabernáculo se sentó Elí, precisamente el sacerdote del cual estamos hablando. Y porque Ana estaba orando de una manera tan efusiva, con tanta enjundia, le había subido al volumen, a lo pentecostal estaba, yo creo: ay, Señor, si tú te dignas, y que no sé qué tanto. El sacerdote la escuchó y dijo: no, esta mujer debe estar bien tetera, algo anda fumando esta mujer. Pensó que dice la Biblia que la describe porque pensó que estaba ebria, que estaba borracha, por el estilo de manera de estar orando esta mujer o plegando a Dios. Pero la Biblia dice que el Señor sí se recordó de su súplica, y a su debido tiempo, y ojo, es en el tiempo de Dios y no en tu tiempo. Algunos creen que, bueno, el pastor no estará orando suficiente porque este virus del COVID-19 sea erradicado. O algunos de ustedes pensarán: bueno, y que Dios nos tiene olvidados y que no nos quiere escuchar, o qué es lo que está pasando. Y yo les vengo a decir el día de hoy: no es que yo no esté orando o ayunando o no creyendo, o que tú como iglesia no estemos orando o ayunando o creyendo. No. Lo que pasa es que no va a ser en nuestro tiempo, va a ser en el tiempo de Dios. Ya conmigo, es en el tiempo de Dios. Y muchas veces Dios tiene que permitir este tipo de pandemias y calamidades para que su pueblo voltee a ver a Dios y se dé cuenta que no es su trabajo, ni su dinero, ni su sabiduría, ni su ciudadanía, ni nada de nada, que es Dios quien nos puede sacar adelante. Y saben, si soy muy sincero con ustedes, y yo creo que esto no es una noticia de novedad, el pueblo de los Estados Unidos se ha desviado tanto de Dios
Estábamos con tanta soberbia, con tanto desvío de las cosas de Dios, que aún se ha aprobado el aborto que sea legal, aún se ha aprobado que el matrimonio homosexual sea legal, aún tantas y tantas cosas, desde marihuana hasta donde ustedes lo que quieran, se han aprobado. Que ¿saben qué? No es que Dios nos mandó castigar, no es que Dios creó el COVID, no, simplemente dijo Dios, como no me están escuchando, yo tengo que dar un paso atrás. Y entonces es que pasan todos estos problemas, y Dios entonces permite, no es que lo mande, permite que pasen estas cosas para que el pueblo de Dios tenga que volver a recapacitar, y aún como nación tengamos que entender que esta nación fue basada en los principios y valores de la Biblia, y volver a instituir esos principios y valores, y que entiendan que eso no tiene que ver con republicanos o demócratas, tiene que ver con la agenda del Cordero de Dios, y hasta que su pueblo, como dice la palabra en el libro de Habacuc, se humille y voltee a ver su rostro, y voltee y diga: no, Señor, necesitamos de tu presencia. Entonces dice la Biblia que Él oirá desde los cielos y sanará la tierra. Entonces yo estoy seguro que todo esto que está pasando es un plan para que nosotros volvemos como nación a buscar a Dios otra vez, a escuchar. Podemos estar en la nación más cristiana del universo y aún así estar lo más alejados de Dios que nunca en otra época hemos estado. Samuel vivía en la casa de Dios y no conocía a Dios. Imagínate, gente considera a los Estados Unidos la base internacional de donde se proveen los mayor número de misioneros a todo el mundo, y sin embargo, aunque estamos en el lugar más cristiano del mundo, estamos más separados de Dios que nunca más en otra generación. ¿Alguien puede decir amén a eso? El nombre de Samuel suena como el término hebreo para pedido a Dios. También otro significado es escuchado por Dios. Y Samuel era la evidencia evidente de que Dios realmente escucha y atiende a la súplica, como lo hizo con su madre Ana. Dios escucha nuestra súplica. Voy a volver a repetir eso porque alguien necesita escuchar. Dios escucha nuestra súplica. Dios está escuchando tus oraciones. No está de vacaciones, no está sordo. Dios escucha nuestra súplica. ¿Alguien puede decir amén? Después de que Samuel ya había crecido un poquito, entonces Ana lo llevó al niño de regreso al tabernáculo de Silo, y como lo prometió, le presentó a su hijo Samuel a Elí, al sacerdote, y le dijo que ahí se lo estaba dejando porque ella había hecho una promesa con Dios y ahora la estaba cumpliendo, y que él debería entonces ahora permanecer en la casa de Dios el resto de su vida. Qué impresionante. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 11 dice: Elcana volvió a su casa en Rama, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Luego, más tarde en su vida, cuando los dos hijos de Elí estaban fuera de control y tomando de las ofrendas de sí mismos, la Biblia dice en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 18, porque sus hijos estaban robando los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Y vino aquí y mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 2 verso 18. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, que era el traje oficial de los sacerdotes, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Los hijos de Penina se han venido por otro lado, y el hijo de Ana ahora se está cumpliendo la promesa de Dios al pie de la letra. Más tarde lo descubrimos en 1 Samuel capítulo 2 21, donde dice: el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Después de haber sido estéril, ella le hizo un pacto a Dios. Dios le cumple esa promesa. Ella tiene a su primer hijo, a Samuel, lo entrega para el servicio de Dios, y ahora Dios, como ve que ella es una mujer en la que puede confiar y que puede realmente administrar lo que Dios le da no solamente uno, pero le dio 6 hijos en total, y aquí vemos que le dio otros 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor en el templo, en el tabernáculo. Una y otra vez, a medida que Samuel crecía, vemos confirmación tras confirmación tras confirmación del servicio constante que él ofrecía para Dios. Inquebrantablemente, él se mantuvo indefectiblemente fiel a Samuel. En ese tiempo era el sacerdote, ahí estaba con Elí trabajando, sirviendo para Dios. Primera de Samuel 2:26, aquí se pone la historia un poco fuerte.
Dice que Samuel, dice así: por su parte el niño seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Cuando yo leí esto, entendí una cosa. Hay muchos de nosotros que podemos llegar a caer en el error de decir: a mí no me importa lo que la gente diga, yo y Dios. No es así. Tienes que estar bien con Dios, pero también tienes que estar bien con la gente. Te tiene que amar Dios, pero también la gente te tiene que amar. Así que tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer cambios, porque aquí dice que Samuel se ganaba el aprecio todos los días de Dios y de la gente. Ambos son importantes. Samuel fue dotado para Dios, fue apartado para su servicio, sirvió al Señor, vestido con vestimentas como las de un sacerdote, como lo acabamos de leer. Samuel creció en la presencia de Dios y creció en favor de Dios y con el pueblo, y durmió en el tabernáculo cerca del arca del Señor. Pero cuando Dios lo llamó, Dios lo llama por primera vez. Él está acostadito ahí en el templo cerca de la presencia de Dios del arca, y de repente Dios le dice: Samuel. ¿Y por qué digo que sí? Porque Dios no grita, Dios habla a través de susurros. Y yo me imagino que digo: Samuel. Se levantó Samuel, y él, pensando que era el sacerdote Elí, fue corriendo y dijo: Señor, ¿en qué te puedo servir? Dijo: no, yo no te llamé, vuélvete y acuéstate. Saben, aunque Samuel vivía, habitaba, pertenecía en la casa de Dios, en el tabernáculo de Dios, no pudo reconocer al Señor. De este modo se demuestra que es posible servir a Dios y tener el favor de Dios en nuestra vida, pero no conocerlo realmente. Voy a volver a repetir eso porque alguien necesita meditar en eso. Se demuestra que es posible servir a Dios y tener el favor de Dios en nuestra vida, pero no conocerlo realmente. Me pregunto, porque cada vez que yo vengo a compartir y a predicar en este púlpito, vengo a enseñar lo que yo necesito, vengo a predicarme a mí. Y yo digo, si alguien de ustedes puede ser beneficiado, pues gloria a Dios. No vengo a apuntar a nadie, vengo a apuntarme a mí. Y me pregunto entonces, yo, Mario, ¿es posible que pueda obtener un gran conocimiento acerca de Dios y aún no conocer a Dios en su grandeza? ¿Es posible que obtenga toda la información sobre el amor, la revelación de Dios, pero aún así no conocer el verdadero amor de Dios? Yo ayer, realizaba la boda de Fabi y Luis Marín. Y mientras estaba ahí, yo les estaba extendiendo la bendición, extendiendo algunos pasajes y les hablaba acerca de lo que es el verdadero amor. ¿Será que verdaderamente conocemos lo que es el amor de Dios? ¿Será posible memorizar escrituras, crecer en conocimiento y servicio a Dios, pero cuando Dios habla no saber reconocer que es Dios quien nos está hablando? ¿Cuántas veces quizá, y solamente estoy hablando de mí, me he sentado a escuchar a alguien predicar y yo digo: esa es esta persona, cuando es realmente Dios quien está hablando de esa persona para hablarme a mí? Así que llego a la conclusión de que en medio de saber realmente, no sabemos como deberíamos. La nación egipcia, el pueblo de Israel aún, vio y supo lo que Dios estaba haciendo en el nombre de Israel. Sin embargo, no conocían a Dios. Vieron una y otra vez la mano de Dios en cada una de las protecciones sobre las plagas, en proveerles agua de la roca, en darles maná del cielo, codornices, en abrir el mar, en salvarlos, en cuidarlos, en protegerlos. Y sin embargo, así no conocían a Dios. Conocían de sus milagros, porque todo el mundo está listo para recibir los milagros de Dios, pero la pregunta es: ¿conoces a Dios? No los milagros de Dios, sino a Dios. La nación completa habían visto y sin embargo no conocían. Los fariseos y los líderes religiosos de la época de Jesús sabían de Dios. De hecho, tenían todo el Torah memorizado, no leído, memorizado. Guardaron todos los mandamientos, cumplieron todas las leyes y fueron los maestros de la palabra de Dios. Tenían mucho conocimiento de parte de Dios y sus mandamientos, pero estaban lejos de conocer a Dios íntimamente. ¿Te imaginas? Aquellos en la boda que bebieron el mejor vino de toda la historia de nuestra humanidad. Aquel vino que Jesús había convertido de agua en vino.
La multitud que comió el pescado y los panes que Jesús mismo multiplicó milagrosamente. Los que fueron testigos de los milagros, de la mujer del flujo de sangre, de Bartimeo, de el paralítico, en fin, de tantos y tantos santos y tantos milagros que se registran en su palabra. Todos ellos fueron tocados y sanados, y miles de personas que seguían sentados ahí escuchando a Jesús por horas y horas y horas hablar de sus enseñanzas. Sin embargo, nunca supieron quién era realmente el que tenía enfrente de ellos. Puedes cantar canciones, levantar tus manos y adorar, pero aún así no conocer a Dios. Puedes servir en la casa de Dios y no conocer a Dios. Puedes conocer la palabra de Dios y no conocer a Dios. Puedes escuchar a Dios hablando, pero no saber que es Dios quien te está hablando. ¿Alguien podría decir amén? Entonces, mientras estudiaba esta parte de las Escrituras, no podía continuar sin hacer una pausa para preguntarme a mí mismo: ¿conozco yo a Dios? Y me encantaría, si lo deseas hacer, que te hagas esa pregunta. ¿Conoces verdaderamente a Dios? ¿O has escuchado de Dios? Puedes creer en Dios, pero aún así no conocer a Dios. No solo es quedar en asimilar la palabra como información, porque creo que tenemos tanta palabra y tanto conocimiento de Dios. Y no lo digo por los que tienen algunos meses o algunas semanas, pero hay algunos de nosotros que tenemos años de conocer a Dios, que desde México, que desde El Salvador, de Guatemala, de Honduras, ya venían cristianos a esta nación, ya han escuchado desde sus abuelos que los llevaban a la iglesia. Aún así no creo que es el conocimiento, sino es la aplicación de saber quién es Dios. Así que no es solamente conocer su palabra, sino aplicar su palabra, obedecer su palabra, seguir guiado por su palabra, sometido a su palabra, ver la pura y poderosa revelación de su palabra en nuestras vidas. Encontramos que este fue un momento en la historia de Israel cuando Israel estaba fuera de comunicación con Dios, lo cual nunca es algo bueno, nunca. El enemigo va a tratar de hacer lo imposible por alejarte de Dios. No necesita ser usted muy sabio para entender que hay una agenda anticristo en nuestra nación, cerrando iglesias en el estado de California por completo, pero no cierran Home Depot, cerrando iglesias donde cancelan la alabanza y la adoración, pero no cierran los casinos. O sea que el COVID-19 ahora es sabio y dicen: los casinos no se transmite, pero en la iglesia sí se transmite. Tendríamos que ser estúpidos para creernos esa mentira. Pero ¿saben? Hay una agenda en contra de los principios de Dios. Pero cuando tú y yo conocemos quién es Dios, Dios va a sacar adelante en nuestra tierra, Dios va a sacar adelante en nuestras iglesias. Y aunque gobernadores y aún presidentes quieran actuar en contra de la casa de Dios, Dios siempre se permanecerá fiel. Y cuando conocemos a Dios, no solamente para los milagros que necesitamos, pero para que Él infunda aliento en el tiempo de necesidad, Dios está ahí con nosotros. Dios estará en cada momento y en cada situación. Dios está con nosotros. Él te ama. Dije, Él te ama. Saben, la Biblia dice en el libro de sabiduría, Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Proverbios 29:18 en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. En otras palabras, cuando no escuchamos y obedecemos lo que Dios está diciendo, la sociedad tiende a ir de mal en peor. Pero gracias a Dios llegamos a un lugar donde se habla vida, donde se nos da instrucción, donde podemos escuchar y conocer a Dios. Una sociedad sin restricciones, enloquecida, tropezando entre ellos mismos. Podemos mirar nuestra sociedad hoy para ver cuán cierta es esta declaración. Hoy mismo hay un conflicto gigante entre los políticos y los gobiernos y gobernadores y presidentes y mayores de las ciudades. No saben ni qué hacernos, si sí, si no, si. Es un conflicto completo. Al ver la condición actual de nuestra nación, no puedo evitar ver las similitudes con las que el profeta Amós declaró su juicio, porque la nación estaba llena de desobediencia, injusticia legal, hipocresía religiosa, arrogancia, jactanciosas, había indulgencias, en fin. Los escritos del profeta Amós estaban saturados de advertencias sobre las langostas destructivas, incendios devoradores,
la espada ineludible y la devastación completa. Pero lo más impactante para mí es el ver la desobediencia y la apostasía nacional. Cuando la gente piensa que no necesita de Dios y tenemos que pasar por pandemias que nos hagan volver a voltear a Dios. Pero tú que eres el pueblo escogido y que tú que conoces de la palabra de Dios, ¿por qué no enamorarte y apasionarte e intimidar con Dios? Los escritos que están en su palabra nos dan revelación suficiente como para poder tener una intimidad con Dios. Y no una vida religiosa, pero una vida de intimidad con Dios. La Biblia dice en el libro de Amós capítulo 8 versículo 11: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Alguien diga amén. La gente deambulgará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día los jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. No hay mayor juicio de Dios sobre un pueblo que el silencio de Dios. Cuando Él tiene que decir, denle. ¿Quieren vivir ese tipo de sociedad? Denle, me tengo que hacer soy un caballero, voy a tomar un paso atrás. Cuando me necesiten me invocan. Cuando cambien su manera pecaminosa de vivir me llaman, y yo atenderé desde los cielos su oración. Este vacío crea un mundo sin dirección como lo tenemos el día de hoy, sin claridad. Yo no sé si va a haber iglesia el próximo domingo o no. Yo no sé cómo van las cosas. Lo más seguro es que vamos a retroceder a la fase 1 otra vez y volveríamos a C3 en casa únicamente. Yo no sé si el mundo se va a acabar, pero yo sí sé que mi galardón es Cristo y que tengo mi futuro asegurado, el mío, de mis hijas y de mis generaciones. Y esa es la confianza con la que te quiero que el día de hoy te vayas de este lugar, que lo aprendas a conocer. Es impresionante que Samuel vivía en la casa de Dios y no sabía y no conocía quién era Dios. Perdón, no conocía la voz de Dios, no tenía intimidad con Dios. Por eso no pudo reconocer que era Dios quien le estaba llamando. Saben, la falta de comida y bebida es mortal para el cuerpo físico. Pero la falta de alimento espiritual que nutre el alma no solo es paralizante, pero es fatal. Necesitamos iglesia, mientras que gente todavía no sabe qué hacer y que todavía sigue yendo a lugares públicos y todavía dicen no. Necesitamos iglesia abierta. Necesitamos iglesia abierta. Si nuestros gobernantes hubieran entendido esto hace tiempo atrás y fuera lo último que hubieran cerrado o restringido, yo estoy seguro que ya Dios habría hecho un milagro sobrenatural. Pero con esta agenda anticristo totalmente, cerrando iglesias en diferentes estados, persiguiendo a la iglesia de Dios y lo que requiere una relación de comunidad en Cristo, no va hacia ningún buen futuro. Las escrituras indican que se han programado una hambruna similar para la iglesia en estos últimos días. Y yo no sé si usted es muy estudiante o teólogo o no de la Biblia, pero estos son los últimos días. Una sociedad que se ama a sí misma y busca, incluso nos hemos hecho tan especiales. Ya no estoy hablando de la gente que no conoce al Señor, los que conocemos de Dios. Las ovejas en las iglesias son tan diferentes a como las ovejas eran hace 20 o 30 años atrás. Lo sé porque yo crecí como Samuel en el templo y de niño me quedaba dormido debajo de las bancas y no había Citru Kids y no había guarderías. Teníamos que sentarnos a escuchar ahí mensajes de 2 o 3 horas, lo cual no recomiendo, pero eso hacíamos nosotros cuando niños. Pero las escrituras indican que hay tiempos de hambruna similar en estos días. Una sociedad que se ama a sí misma más, que buscan predicadores que prediquen lo que quieren escuchar y no lo que Dios quiere hablar. En lugar de usar
la palabra de Dios y la verdad que Él quiere utilizar para hablarnos a cada uno de nosotros, muchas veces a través de una persona tan imperfecta como el que está parado enfrente de ustedes el día de hoy. Pero la Biblia dice en Oseas capítulo 6 versículo 3 y nos exhorta diciendo: oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá. Dije, Él nos responderá. Voy a volver a repetir, Mario, no. Él nos responderá. Tan cierto como viene el amanecer y como cada quien sabe que el sol se habrá de poner cada mañana y la luna cada noche, de esa misma manera estamos esperando que llegarán las lluvias a comienzos de la primavera. De esa misma manera es el sol de justicia de Jehová que habrá de resplandecer sobre su casa, sobre su iglesia, sobre sus hijos. La bendición que Dios ha establecido sobre ti va de generación a generación a generación, porque te ama, porque te ama, porque te ama. ¿Alguien puede decir amén? Ponte sobre tus pies un momento. Saben, David, un hombre según el corazón de Dios, escribió en el Salmo 27:8 y dijo así: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Me pregunto si Dios estará diciéndonos: Mario, Edgar, quiero intimidar contigo. Y tú le podrás decir: aquí estoy, Señor, vengo, escucho. Aquí está tu siervo que escucha. Samuel ya estaba sirviendo fielmente a Dios. Ojo, no te confundas. Servir a Dios no significa conocer a Dios. Leer la palabra no significa conocer a Dios. Todo eso es bueno, no me malentiendan. Samuel ya estaba sirviendo fielmente a Dios y aprendiendo diligente cada día acerca de lo que Dios era, desde el momento que su madre Ana lo había llevado al tabernáculo para vivir ahí con Elí. Pero hasta este momento de su vida, Samuel no tuvo una revelación y una relación personal con Dios, hasta este preciso día de esta historia. Ahora, en cuestión de segundos, su experiencia de Dios pasaría de ser formalmente educativa a profundamente personal. Y esa es mi oración como tu pastor: que este mensaje te rete de talmente a que solamente dejes de venir por información y lo conviertas en una relación personal con Dios. Que no importando si hay iglesia el próximo domingo o no la hay, si continúa o no continúa la pandemia, tú tengas una dedicación por Dios. No cuando te descubran que tienes COVID-19, sino que busques a Dios mientras pueda ser hallado, nada más. No por una agenda escondida o con referencia a mí, pero con referencia a Él. ¿Alguien puede decir amén? Creo que no es casualidad que Dios haya elegido hablar con Samuel y con Elí, y hablando y llamando a la generación futura para una relación profundamente personal con Dios. Me impresiona que no solo hablaba con Elí, pero en este momento le habló a Samuel. Y dice 1 Samuel 3 versículo 8, y con esto termino. Dice: por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se levantó y fue donde estaba Elí una vez más. Acuérdense, no conoce la voz de Dios, así que por tercera vez piensa que es Elí, el sacerdote, que lo está llamando. Así que le dice: aquí estoy. Y le dijo: ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. El sacerdote dijo: no, espérame. Aquí no hemos hecho brujería ni espantos. Aquí no es que están viendo películas de terror y que alguien les está hablando y se les están abriendo los cajones. No, aquí es que si estamos en la casa de Dios y alguien lo está llamando, es porque la misma presencia de Dios lo está llamando. Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Versículo 9, y dice: ve y acuéstate. Le dijo Elí: si alguien vuelve a llamarte, hoy te está tocando la puerta el Espíritu Santo, iglesia. Si alguien vuelve a llamarte, si alguien escuchas la voz otra vez, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Mi oración para contigo el día de hoy es que tú puedas escuchar la voz de Dios esta mañana y le digas: habla, Señor, que tu siervo está escuchando lo que me quieras aclarar y arreglar en mi corazón. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Y termina el verso 10 de una manera impresionante. Entonces el Señor se le acercó, lo llamó de nuevo, cuarta vez: Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel en esta ocasión: habla, que tu siervo escucha. Habrá alguien que le dice: habla, Señor, que tu siervo está para escuchar. En medio de una pandemia, háblame, Señor. ¿Qué es lo que quieres aclarar? Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Esta declaración cambiará todo su futuro. Estas palabras abrieron la puerta a su llamado, al llamado de Samuel, que se convirtió en el profeta de ese tiempo.
Al someterse no solo su vida por completo al servicio de Dios, sino al corazón de la voz de Dios, que esa es mi oración sobre tu vida el día de hoy. A lo que su palabra dice, lo que su palabra ordena, lo que su palabra tal como se vive, se respira el día de hoy, en un día a día, en una relación íntima con Dios. ¿Sabes? Dios me dijo, dile a mi iglesia que yo los amo. Y hoy vengo a decirte entonces, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.